Bien, entonces en la clase de hoy voy a empezar a ver ya las ecuaciones de orden n lineales con coeficientes continuos en general por un intervalo, pero no homogéneas. Entonces, hoy es E de O lineales no homogéneas. Bien, entonces también voy a continúo utilizando el libro de Tíjonos, esta es la página 79 del libro. El primer resultado, que es un resultado del que ya hemos hablado, es que la solución general, vamos a decir así, y en x de esta ecuación, la ecuación lineal de orden n no homogénea, la forma general, la solución general se escribe como una solución particular, que la voy a denotar así, y barrita de x, más una solución de la ecuación homogénea. Y una solución de la ecuación homogénea se escribe como una sumatoria es igual a 1 hasta n de ciertos coeficientes y c sub i por y sub i en x, donde las funciones y1 en x hasta yn en x son un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea. ¿Está bien? Y los coeficientes c sub i se determinan a partir de las condiciones iniciales o de los datos de Cauchy que se exija a la función f. Entonces, todo el problema para encontrar la solución de esta ecuación consiste en encontrar primero un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea y segundo una solución particular de la ecuación no homogénea. Entonces, hoy vamos a suponer que ya tenemos un sistema fundamental de soluciones. Supongamos que lo tenemos, lo cual hemos dicho ya que para ecuaciones con coeficientes constantes pues hay una forma explícita, al menos teóricamente, de expresar un sistema fundamental de soluciones analizando las raíces del polinomio característico. Hoy vamos a hablar un poco de eso, más también de la parte de cómo se justifican los resultados que ya enunciamos en una clase anterior. Y vamos a centrarnos en cómo determinar una solución particular, si ya conocemos un sistema fundamental de solución. Entonces, lo que vamos a ver es que en este libro hay toda una justificación empírica de cómo se llega a esta fórmula, a esta expresión. Yo no voy a explicar dar esa explicación empírica de cómo se llega ahí, que tiene que ver con el concepto de impulso y las deltas, etc. Y lo que voy a demostrar es lo siguiente, que si denotamos por k x chi, así, para chi fijo en i es el intervalo donde están definidos los coeficientes de la ecuación, para chi fijo en i. Si denotamos por k de x chi para un chi fijo, la solución de la ecuación homogénea, la solución de la ecuación homogénea que satisface las condiciones iniciales siguientes. Fíjense, chi está fijo. Esto es, para cada chi es una solución, entonces si variamos chi en todo el intervalo y tenemos una familia de soluciones de la ecuación homogénea. Y lo que le vamos a pedir a esta solución para cada chi fijo es que cumpla que k evaluado en x igual chi, o sea k en chi, chi, es igual a 0. ¿Claro? El segundo chi está fijo, lo consideramos como un parámetro. ¿Bien?
Por eso es una manera de denotarlo. Podía haber puesto K sub chi en X. La cosa es, en lo que denota el chi es que en el punto chi es donde estoy tomando la condición inicial. ¿Está bien? Eso es lo que denota. Voy a pedir además que la derivada con respecto a X, porque la solución la estoy viendo con respecto a la variable X. La solución de la ecuación homogénea es con respecto a la variable X. Entonces, K sub X evaluado en chi, el segundo chi lo pongo por notación, porque quiere decir que esta función está definida a partir de valores iniciales que se toman en el punto chi. Bien, entonces la primera derivada también es 0, y así hasta la derivada de orden n-2. Esta sería la primera derivada, y esta es la derivada de orden n-2 en chi, va a ser 0. Y la derivada de orden n-1 en chi la voy a tomar como 1. Entonces voy a considerar, voy a denotar por a esta función para cada chi fijo como la solución de la ecuación homogénea con respecto a la variable X, que en el punto chi satisface estas condiciones iniciales. ¿Está bien? Podría haber quitado el punto chi y decir es la solución que depende de la variable X y que en el punto chi satisface, quito el segundo chi y satisface estas condiciones iniciales. Lo que pasa es que la tomo como una función de dos variables para denotar que esa función depende de que o sea, la estamos definiendo en base a condiciones iniciales en el punto chi. ¿Bien? Entonces, esa es la función. Y ahora lo que voy a demostrar es lo siguiente. El teorema, que es, está por aquí también, es este, que la función y barrita en X igual a la integral de 0 de chi a X. A ver, es esta función, la integral de X0 a X. Bien, la integral de X0 a X de K en X chi por F en chi de chi, es decir, F es precisamente la parte derecha de la ecuación no homogénea. ¿Bien? Y X0 es un punto cualquiera del intervalo I. X0 es un punto cualquiera del intervalo I. Esta función es la solución de la ecuación no homogénea que satisface las condiciones iniciales y barrita en X0 es 0, y barrita prima en X0 es 0, y así hasta la última y barrita n-1 en X0 es 0. ¿Sí? A esta función se le considera como un núcleo, esto es como un operador integral actuando sobre F, se le considera como un núcleo de este operador integral, y a la función K en X chi se le llama función de impulso. ¿Bien? Y se le llama función de impulso porque es la función que corresponde a que, fíjense, si yo tomo n igual a 2, e interpreto
la ecuación de segundo orden como una ecuación de la mecánica de Newton, una ecuación que describe la trayectoria de una partícula que está sujeta a una fuerza recuperadora y a una fuerza de fricción. Entonces, esta solución sería la solución que, en ese caso, la solución de la ecuación que tengo, de la ecuación homogénea correspondiente, si fuera de segundo orden, la solución de esa ecuación homogénea correspondería a desplazamientos, por ejemplo, desplazamiento de un sistema, de un bloque en un sistema masa-resorte con amortiguamiento. Y en ese caso, el valor de la solución en el punto chi corresponde a que el desplazamiento sería cero, o sea, estaría en el instante inicial en la posición cero, y la primera derivada correspondería a la velocidad del bloque, a la velocidad del bloque. Y entonces, en el instante inicial, la velocidad del bloque sería 1. O sea, que esta solución correspondería a que tengo un sistema masa-resorte con amortiguamiento sin una acción externa, y tengo un bloque en la posición inicial, en el punto chi, se encuentra en el instante inicial, chi se encuentra en la posición 0 y se impulsa con una velocidad 1, una velocidad puntual 1 en el instante inicial chi, y después se ve precisamente la solución de la ecuación. Lo que da es la dinámica del sistema después de que se impulsa en el instante inicial con una velocidad 1. Por eso se llama función de impulso, porque es la función que describe cómo se desplaza el bloque después que sobre él se actúa de esa forma. Bien. Entonces, vamos a demostrar este resultado, este teorema. La demostración es esta que aparece aquí. La demostración es muy simple, es un simple ejercicio de cálculo elemental. Fíjense, primero, vamos a calcular todas las derivadas de la función y. ¿Bien? Todas las derivadas de la función y. ¿Quién es la primera derivada de y? Bueno, primero, y en x viene dada por la integral, vamos a ponerlo por acá. Y en x es la integral de x0 a x de k en x chi por f chi de chi. ¿Quién es la primera derivada? La primera derivada, llevadita prima en x, es cómo se deriva una función de esta forma. Se pasa la derivada adentro primero, o sea, esto sería la integral de x0 a x de la derivada con respecto a x de k, que es la que depende de x, la f no. Bien. Más el término, el integrando, evaluado precisamente en el punto x. ¿Está bien? K en xx por f en x. ¿Bien? Esa es la derivada. O sea, la derivada en x es, paso la derivada adentro, me quedaría esto, la derivada parcial con respecto a x, esta integral, más lo que está dentro del integrando evaluado en x. Ese es este término de acá. ¿Bien? Pero es que k en chi, chi es 0 para cualquier chi en el intervalo y, en particular para chi igual a x. Entonces este término aquí es 0. Y por eso ahora podemos calcular la segunda derivada, derivando sencillamente esta fórmula, esta integral. Y la segunda derivada va a ser la integral de x0 a x. De nuevo paso
sería derivar la primera derivada, paso una derivada de esto y me queda kxx, lo vamos a poner así, vamos a denotarlo de esta forma, esto es kx1, esto sería kx2, segunda derivada con respecto a x, en xy, por f chi de chi, más, y ahora, ¿qué saldría? Saldría kx1 en xx por f en x. Ah, pero es que la función k, la función de impulso, cumple precisamente que todas sus derivadas hasta el orden n-2 son 0. Entonces quiere decir que esta derivada, evaluada en chi, chi, pero para chi igual a x, esto sería 0. Y así seguimos derivando. Y podemos seguir derivando hasta la derivada de orden, vamos a ver, la derivada de orden n-2. Para para obtener la derivada de orden n-2 tenemos que derivar la derivada de orden n-3. Vamos a hacerlo así, voy a hacerlo todo por parte. La derivada de orden n-3 en x va a ser la integral de x0 a x de k sub x n-3 en x chi por f en chi de chi, nada más, porque el término que aparecería afuera sería la derivada de orden n-4 en x de x por f en x, que eso es 0. Después derivo esta y me quedaría la derivada de orden n-2 en x, o sea, cuando derive una vez más, tengo la derivada de orden n-2, sería de nuevo la derivada de esto, sería integral de x0 a x de x n-2 en x chi por f en chi de chi, más k, la función que está en el integrando, que sería kx n-3 en xx por f en x, y de nuevo esto es 0. Así obtengo la siguiente derivada, estoy haciendo con bastante detalle para que se vea la idea cuál es. Aquí ahora derivo una vez más, tengo la derivada de orden n-1, y en la derivada de orden n-1, fíjense lo que voy a tener aquí es integral de x0 a x de kx n-1 en x chi por f en chi de chi, más kx n-2 en xx por f en x, y esto también es 0, porque todas las derivadas hasta el orden n-2 son 0. ¿Bien? Y ahora derivo finalmente y obtengo la derivada de orden n de y, sería la integral de x0 a x de la derivada de orden n con respecto a x de k más, y aquí quedaría kx n-1 en xx por f en x. Pero por la definición de k, la derivada n-1 con respecto a x de k sub x en xx es 1. La derivada de n-1 es 1. Entonces, esto sería igual, esta última es la única que sería diferente a las anteriores, pues sería kx n en x chi f en chi de chi más f en x. ¿Bien? Y ahora hacemos lo siguiente, vamos a multiplicar a n-1 por a sub 1 en x, a n-2 por a sub 2 en x, a n-3 por a sub 3 en x, y así sucesivamente, las vamos multiplicando todas. Esta sería a n-2 en x, a n-1 en x, y aquí por a sub n en x. Y sumamos, o sea, estamos multiplicando la parte, cada uno de los lados de la igualdad, también multiplicamos estos aquí, o sea, aquí también quedaría a n en x, a n-1 en x, a n-2 en x, así sucesivamente, y quedaría a 3 en x, aquí quedaría a 2 en x, a 1 en x, y así.
Recuerden que en la expresión de la ecuación diferencial la expresamos de manera que el coeficiente de la derivada de mayor orden fuera 1. ¿Bien? Y ahora sumamos todo esto. Al sumar, ¿qué es lo que tengo? Fíjense, me queda y barrita n más a sub 1 y barrita n menos 1 más a sub 2 y barrita n menos 2 más, me queda precisamente el efecto del operador diferencial actuando sobre, o sea, me quedaría y barra n, a la izquierda me queda y barra n más a sub 1 y barra n menos 1, así sucesivamente más a sub n y barra, igual a la suma de todas las partes derechas. Pero la suma de todas las partes derechas, ¿qué va a ser? Fíjense, va a ser la integral de x0 a x. ¿De quién? El primer término va a ser k sub x n en xy. Porque la f la voy a sacar factor común de todas las integrales. Después viene el segundo, como aquí está multiplicado por a sub 1 en x, pero el a sub 1 en x estoy integrando con respecto a chi, el a sub 1 en x puede entrar bajo el signo integral, y entonces aquí me quedaría a sub 1 en x por k sub x n menos 1 en x chi, y así sucesivamente. Si subo, voy a ver que el último término va a ser a sub n en x por k de x chi, y todo eso factor común de f en chi, de chi, y todo eso más el último término que es f en x. ¿Bien? Pero es que como la función k para cada chi fijo es solución de la ecuación homogénea, entonces esto es el operador diferencial aplicado acá. Para cada chi fijo, fíjense, tengo derivada enésima de k con respecto a x, más a sub 1 de x por derivada n menos 1 de k, y así sucesivamente hasta sub n por k. Todo eso es el operador diferencial aplicado acá con respecto a la variable x, y esto es 0, porque por definición k es solución de la ecuación homogénea con respecto a la variable x. Por lo tanto, lo que obtuvimos que esto es igual a f de x, y por eso esta ecuación, esta función es solución de la ecuación. Ahora lo que tenemos que ver es que es solución que satisface las condiciones iniciales nulas, y esto sale precisamente de estas relaciones. Primero, si tomo x igual a x0, esta integral vale 0, o sea, y barra en x0 es 0. Esto sale de aquí. Aquí sale que y barrita en x0 es 0. De aquí sale que y barrita prima en x0, que es nada más esta integral, también es 0. De esta sale que y barrita segunda en x0 también es 0. Y así sucesivamente, todas las derivadas. Aquí va a salir que la derivada de orden n-3 en x0 es 0. De aquí sale que la derivada de orden n-2 en x0 es 0. De aquí sale que la derivada de orden n-1 en x0 es 0. Y esos son todos los datos de Cauchy. De y barra en x0 hasta la derivada de orden n-1 en x0, todas son 0. Entonces, esta es la solución de la ecuación que satisface datos de Cauchy nulos en el punto x0. Esa solución ya sabemos que existe, que es única. Entonces, esa es precisamente la solución. La solución se expresa precisamente a través de este núcleo que se llama función de impulso, K impulso. ¿Bien? También se le puede llamar función de Green del problema de Cauchy para la ecuación diferencial, ¿no? Y ahora veamos cómo se puede obtener esta función k de x chi. Aquí viene. Bien. Antes de pasar a esto, ¿cómo podemos obtener la función k de x chi? ¿Cómo obtener k de x chi si se tiene un sistema fundamental de soluciones y1 en x hasta yn en x? Eso es lo que tenemos que ver.
Es lo que vamos a ver ahora. Bien. Si K en X chi con respecto a la variable X, considerando chi como parámetro, es solución de la ecuación homogénea, entonces ella tiene que escribirse, K en X chi, tiene que escribirse como una combinación lineal de elementos del sistema fundamental de soluciones. O sea, tiene que escribirse como C sub 1 por Y1 en X más C sub 2 por Y2 en X y así sucesivamente más C sub n por Yn en X. Lo único que como estamos denotando la dependencia de K con respecto a chi, estos coeficientes realmente son funciones de chi. Esa es la forma general que tiene la función K de X. ¿Okay? Y ahora tenemos que ver quiénes son C1 hasta Cn. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vemos quiénes son C1 hasta Cn? Pues utilizamos, ya sabemos que de esta forma, K en X chi es solución de la ecuación homogénea con respecto a X. Independientemente de las funciones C1 en chi, C2 en chi, hasta Cn en chi que tomemos. Ahora vamos a ver quiénes serían las funciones C sub i si consideramos las condiciones iniciales, las condiciones iniciales. Recuerden que K en chi, chi es igual a 0 y eso implica lo siguiente, de aquí, que C1 en chi por Y1 en chi más C2 en chi, bueno, no voy a poner C2, voy a poner directamente el último ya, más Cn en chi, Yn en chi es igual a 0. Pero además, Kx en chi, chi también es 0 y eso implica que ahora voy a derivar con respecto a X esta expresión. Al derivar con respecto a X lo que me queda es aquí Y1' en X, Y2' en X, Yn' en X y evalúo para X igual a chi, o sea voy a tener C1 en chi, Y1' en chi más Cn en chi, Yn' en chi también es igual a 0. Y así sucesivamente llego al final a que la derivada de Kx en chi, chi de orden, esta es la de primer orden, esta sería la de orden n-2, es igual a 0, esa es la condición que cumple, y eso implica que C1 en chi por la derivada n-2 de Y1 más Cn en chi por la derivada n-2 de Yn tiene que ser 0. Pero para la derivada n-1 con respecto a X de K evaluada en chi, chi, esto es igual a 1 y esto implica que C1 en chi por Y1 n-1 en chi más Cn por Yn n-1 en chi es igual a 1. Y entonces tenemos aquí un sistema de ecuaciones para los coeficientes C1 en chi hasta Cn en chi. Un sistema de ecuaciones lineales. Y la matriz de este sistema de ecuaciones lineales es la matriz browniana del sistema fundamental de soluciones. O sea, esto lo pueden escribir de la forma como una matriz, voy a llamarle así, la matriz browniana. La denoto por W en chi, esta es la matriz Y1 en chi, Yn en chi, Y1' en chi, hasta Yn' en chi, y Y1 n-1 en chi, hasta Yn n-1 en chi, esta matriz. Y si denoto por C en chi al vector C1 en chi hasta Cn en chi, entonces lo que voy a tener es que W en chi
aplicado al vector C en chi es igual al vector 0, 0, 0, 0, 1. Pero sabemos que el determinante de W en chi, que es lo que se llama el bronquiano de esas n soluciones evaluado en chi, siempre es distinto de 0 en todo punto cuando se trata de un sistema fundamental de soluciones, o sea, de n soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea. Entonces, si se cumple esta propiedad del álgebra lineal, sabemos que esta ecuación algebraica tiene solución única y que su solución es C en chi igual a la matriz bronquiana, el inverso de la matriz bronquiana evaluada en el vector 0, 0, 0. Bien. Sabemos además del álgebra lineal, que para cualquier matriz A, sabemos del álgebra lineal que para cualquier matriz A con determinante de A igual, ponemos el determinante de A así, distinto de 0, se tiene que A a la menos 1 es una matriz que se denota así, A más dividido por el determinante de A, donde A más es la matriz transpuesta de, o la adjunta, lo mismo, de la matriz de cofactores de A. ¿Bien? ¿Cómo se define la matriz de cofactores de A? La matriz de cofactores de A, esto es de álgebra lineal. Si uno tiene aquí la matriz A11, A1n, es la matriz A, AN1 hasta ANN, la matriz de cofactores de A, o sea, la matriz de cofactores de A es la matriz B11, B1n hasta Bn1, Bnn, donde B y J es menos 1 a la I más J por el determinante de una matriz que vamos a denotar así, W y J. ¿Bien? Donde si este es el término AIJ, la matriz W y J es la que se obtiene quitando, fíjense aquí, I es, denota la fila y J denota la columna. Entonces la matriz W y J, y W y J es la matriz de orden n-1 por n-1 que se obtiene al eliminar en A la fila I y la columna J. O sea, aquí uno elimina esta fila, o sea, hace una cruz centrada en el elemento A y J, y todos los términos que quedan forman una matriz de orden n-1 por n-1, uno calcula el determinante de esa matriz y ese es el término que pone acá. Entonces el B y J es el determinante de esa matriz multiplicado por menos 1 a la I más J. Y la transpuesta de la matriz de cofactores es la matriz que tiene coeficiente C11 a C1n, Cn1
CNN, donde CIJ es igual a BJI. O sea, lo que se hace es que las filas de esta matriz se convierten en columnas de la matriz transpuesta. Entonces uno toma la matriz A, calcula sus cofactores, la matriz de cofactores, después calcula la transpuesta de la matriz de cofactores, la divide entre el determinante de A y así obtiene la inversa de la matriz A. Si hacemos eso con la matriz W en chi, ¿qué sería la matriz de cofactores de W en chi? Vamos a ver. La matriz de cofactores, fíjense, aquí el término tenemos, es como si el primer índice aquí fuera arriba, a ver, o sea, si todo esto correspondiera a la fila 1, esta es la fila 2, hasta la fila n, ¿bien? Entonces, de hecho vamos a denotarlo así, mejor de esta forma. Vamos a denotarlo de esta forma. Esta sería la fila 0, la fila 1, hasta la fila n-1. Es como si aquí tuviera un índice 0, 0, que denota derivada de orden 0. Aquí un índice 1, que denota derivada de orden 1. Y hasta un índice n-1, que denota derivada de orden n-1. Entonces, en este caso, ¿quién es lo que vamos a tener? Son coeficientes A y J. Los A y J nuestros van a depender de chi. Y los A y J van a ser, fíjense, aquí es el orden de la derivada denota la fila. Y la columna corresponde al índice de Y sub K. Entonces, A y J denota, si estamos aquí en la fila, el I. Ahora, para nosotros I va desde 0 hasta n-1, ¿bien? Y J va desde 1 hasta n, ¿verdad? El I va desde 0 hasta n-1 y el J va desde 1 hasta n. Debemos hacer aquí un corrimiento porque si no, sí, vamos a considerar igual así, vamos a considerar que los dos van desde 1 hasta n. Que los dos van desde 1 hasta n. Y entonces el A y J va a ser el Y sub I menos 1, a ver, este es el I, aquí sería 0, aquí sería 1, el I denota la fila, o sea, denota el orden de la derivada, efectivamente. Entonces esto es la derivada de orden I menos 1 de la función Y sub J evaluada en chi. ¿Está bien? Eso es lo que vemos. Pues con esa notación ya tenemos quién va a ser la matriz de cofactores. La matriz de cofactores es una matriz, o sea, la matriz de cofactores de W chi, la matriz de cofactores de W chi, va a ser una matriz que va a ser de la forma C11 chi, C1n chi, y así hasta CN1 chi, CNN chi, donde el C y J
C y J es menos 1 a la I más J por el determinante de ¿quién? Fíjense. Por el determinante de la matriz que se obtiene cuando yo elimino en la matriz W en chi, cuando hago una cruz en la matriz W en chi centrada en YJ menos 1. ¿Está claro? Entonces, si hago esto en Y sub J, YJ, aquí, o sea, tomo aquí el punto YJ, derivada I menos 1 en chi, entonces lo que me va a quedar, ¿qué cosa es? Fíjense, me queda, vamos a escribir la matriz concretamente cuál es. Es Y1, 0 en chi hasta yn0 en chi. Esta es Y1, 0 chi hasta yn0 chi, pero aquí hay que quitar, es esta matriz que nos queda aquí va a ser igual yn n-1 chi hasta yn, perdón, y1 n-1 chi hasta yn n-1 chi. Esa es la matriz donde hacemos una cruz y en el centro de la cruz está precisamente, este es el que eliminamos, es el I menos 1 J en chi. ¿Ven? Ese es el 6J de chi. ¿Bien? Esa es la matriz de los cofactores. Y la matriz, entonces, la fórmula, lo que me queda es que W en chi menos 1 va a ser la transpuesta de esta matriz, o sea, va a ser la matriz que se va a escribir así de esta forma. C11 en chi, C21 en chi, hasta Cn1 en chi, y entonces aquí igual, después viene Cn1 en chi, Cn2, no, C1 N en chi, C2N en chi, hasta CNN en chi. Esa es la matriz compuesta, o sea, esto dividido por el determinante de W en chi, que es lo que denotamos por el Bronsquiano. O sea, sería esa expresión. Y lo que tenemos es que el vector, vamos a ponerlo así ya, el vector C1 en chi hasta Cn en chi es precisamente esa matriz inversa, W en chi a la menos 1, aplicado al vector 0, 0, 0, 0, 1. ¿Bien? Pero esta matriz aplicada al vector 0, 0, 0, 0, 1, lo que nos da es que vector, fíjense, esta primera fila lo multiplicamos por este, me da el Cn1 chi, la segunda me da el Cn2 chi y la última el Cnn chi. ¿Ven? O sea que realmente el vector C1 en chi a Cn en chi es, bueno, esto dividido por el determinante, bueno, dividido por el determinante de W en chi, que es el Bronsquiano de las n soluciones. ¿Bien?
Entonces, lo que llegamos finalmente es que CK en chi es precisamente igual a CNK de chi sobre el bronquiano de las n soluciones. Esta es la fórmula para todo K entre 1 y n. Así se determina quiénes son estos C sub K en chi. Les recuerdo que son precisamente los coeficientes del desarrollo de K en X chi en la combinación lineal de los Y sub I. Bien, la combinación lineal. Entonces se tiene esta fórmula general. El problema ahora es precisamente, pues volvemos al problema de cómo, ya de aquí queda claro que lo importante para resolver tanto la ecuación homogénea como la no homogénea, o sea, la ecuación en general, es tener un sistema fundamental de soluciones, porque si tengo un sistema fundamental de soluciones, tengo manera de encontrar una solución particular también. ¿Verdad? Entonces, todo lo que tengo que tener es un sistema fundamental de soluciones. Entonces, por eso voy a retomar ahora un poco para que se vean la idea de algunas de las demostraciones de cómo se obtiene el sistema fundamental de soluciones cuando tengo una ecuación homogénea pero con coeficientes constantes. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, obtención de un sistema fundamental de soluciones para una EDO lineal homogénea con coeficientes constantes. Bien. La ecuación es esta que aparece ahí, la 349, que es yn más a sub 1, yn menos 1, más a sub ny igual a 0. Y ya habíamos dicho que si se construye lo que se llama el polinomio característico asociado a esta ecuación, que es lambda a la n más a sub 1, lambda a la n menos 1, más a sub n, o sea, donde la derivada de orden n, de orden k, se sustituye por lambda a la k. En el último término, fíjense, como esto es derivada de orden 0, se sustituye por lambda a la 0, que es 1. Y eso tiene ese polinomio, ¿no? Aquí no aparece lambda, sino lambda a la 0. ¿Está bien? Entonces, ese es el polinomio característico y la obtención de un sistema fundamental de soluciones depende de las propiedades que tengan las raíces de este polinomio. Y en general se tiene que para cualquier raíz real, si lambda k es una raíz real de multiplicidad n sub k, entonces a ella le corresponden nk soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea, que son, ponerlas aquí en rojo, son e a la lambda k t, t por e a la lambda k t, y así hasta t a la n sub k menos 1 por e a la lambda k t. N soluciones linealmente independientes que son de ese tipo. Y si cada k, y si mu k es una raíz, vamos a ponerla así de esta forma, mu k igual a
o mu j, mu j. Y si mu j igual a alfa j más i beta j es una raíz compleja de multiplicidad mj, entonces a ella le corresponden dos, bueno, realmente a ella, y voy a poner aquí, a ella y a su conjugada, que también es raíz del polinomio por ser a sub k reales, o sea, por ser los coeficientes reales, a ella y a su conjugada, le corresponden dos m sub j soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea, que son e a la alfa j_t por coseno de beta j_t, t por e a la alfa j_t por coseno de beta j_t, y así sucesivamente hasta t a la mj menos 1 por e a la alfa j_t coseno de beta j_t. Estas son mj, y las otras mj son e a la alfa j_t seno de beta j_t de e a la alfa j_t seno de beta j_t, y así hasta t a la mj menos 1 e a la alfa j_t seno de beta j_t. Bien, de hecho son estos. En el caso particular en que las raíces sean de multiplicidad 1, cuando son reales, pues entonces la única solución de la ecuación homogénea que se le asocia es exponencial de lambda k por t. Igual, en el caso de que la raíz compleja sea de multiplicidad 1, solamente se le asocia un par, o sea, 2 por 1, dos soluciones linealmente independientes, que son exponencial de alfa j_t, coseno de beta j_t y esto. Entonces voy a dar la idea de cómo se obtiene este resultado. ¿Bien? Para obtener ese resultado lo importante es ver que se cumple esta identidad. O sea, que si yo tomo una función f cualquiera, o sea, voy a llamarle, fíjense, voy a llamarle m de d al polinomio diferencial, o sea, al operador diferencial. M de d va a ser un operador que, actuando sobre una función y, me da precisamente y derivada, vamos a ponerlo así, derivada de orden n de y, más a sub 1 por derivada de orden n menos 1 de y, más a sub n menos 1 derivada de orden 1 de y, más a sub n por derivada de orden 0 de y. ¿Está bien? Ese es m de y. Y entonces lo que se puede ver es que si yo le aplico el operador diferencial md a un producto de la forma, como está ahí, exponencial de lambda x por f en x, fíjense qué es lo que tengo. Vamos a ver. Primero,
al aplicarle, le tendría que aplicar primero la derivada de orden 0 a y, después la derivada de orden 1 y así sucesivamente. O sea, le tengo que aplicar la derivada de orden 0 a exponencial de lambda x por f en x. Después la derivada de orden 1 a exponencial de lambda x por f en x y así sucesivamente. Y fíjense lo que se obtiene. Si yo aplico la derivada de orden 0 a exponencial de lambda x por f, pues me queda exponencial de lambda x por f. ¿Está bien? Aquí debió haber aparecido derivada de orden 0, porque es una identidad de esto. ¿Está bien? Después aplico la derivada del primer orden, que es el operador d, que llamé allí. La derivada del primer orden es derivada de la exponencial por f más la exponencial por la derivada de f. Lo que queda finalmente es esto. Pero esto se puede escribir, fíjense, como exponencial de lambda x por lambda f por la derivada de lambda por la derivada de f, porque la derivada de lambda es 1. ¿Está bien? Después, la segunda derivada, ¿qué es lo que me queda? Bueno, por la fórmula de Leibniz, la derivada de orden n se obtiene por la fórmula de un producto, se obtiene con la fórmula del binomio. Aquí sería segunda derivada del exponencial, que sería lambda al cuadrado por la exponencial, por f, más doble producto de primera derivada del exponencial, que es lambda por e a la lambda x, que sale el factor común, por la derivada de f, más la exponencial por la segunda derivada de f. Eso es lo que queda. Pero fíjense que este término, esto aquí es, el primero es lambda al cuadrado, el segundo es la derivada de lambda al cuadrado sobre 1 factorial y el segundo es la segunda derivada de lambda al cuadrado sobre 2 factorial. Y así se obtiene para todo, hasta la derivada de orden n. Fíjense, la derivada de orden n se saca exponencial de lambda x, factor común de lambda n por f, por la primera derivada de lambda a la n, por la derivada de f, más la segunda, bueno, dividido aquí por 1 factorial, después me quedaría la segunda derivada de lambda a la n, dividido por 2 factorial por la segunda derivada de f. Aquí queda la késima derivada de lambda n dividido por k factorial por la derivada késima de f y así sucesivamente. Si ahora ustedes multiplican aquí este término por a sub n, este por a sub n menos 1, a sub n menos 2 y así sucesivamente, el último se multiplica por 1 porque así es el operador diferencial, y suman todo esto, de este lado tienen la acción del operador diferencial sobre exponencial de lambda x por f en x, y del otro lado lo que tendrían, ¿qué cosa sería? Fíjense, lo que tendrían sería, aquí voy a tener, miren, cuando tome el primer término me queda exponencial de lambda x que multiplica ¿quién? Aquí me quedaría lambda a la n, ¿no? Por f. Cuando vaya al anterior me quedaría lambda a la n menos 1, lambda a la n menos 1 por f. Lambda a la n menos 1 por f. Y así el otro sería lambda a la n menos 2 por f. Cuando lo multiplique me va a quedar lambda a la n más a sub el anterior, a sub 1 por lambda a la n menos 1, a sub 2 por lambda a la n menos 2. En definitiva lo que me queda es el polinomio m de lambda, a ver, ¿está? Lo que me queda es el polinomio m en lambda multiplicado por f. Cuando haga lo mismo con los segundos términos, fíjense, aquí me queda, yo lo multipliqué por 1, pero el anterior lo multiplico por a sub n por a sub 1. Entonces me va a quedar a sub 1 multiplicado por el término que viene aquí. El término que viene aquí es primera derivada. Es primera derivada. Este término es la primera derivada de lambda a la n menos 1 sobre 1 factorial. Cuando lo multiplique por el a sub 1, el a sub 1 puede pasar porque es una constante. ¿Bien? Y así pasa en todos el a sub k. Y cuando sume, como todos van a tener una primera derivada en el segundo lugar, saco la derivada factor común, porque la derivada es lineal, el operador derivada es lineal, y me queda sencillamente lo que aparece aquí,
que es primera derivada de m en lambda por f' en x. ¿Está bien? Dividido por 1 factorial. El segundo me va a quedar segunda derivada de m en lambda sobre 2 factorial por f segundo. Y así sucesivamente queda todo. ¿Está bien? Y esa fórmula es muy importante porque fíjense cómo se aplica esa fórmula. Vamos a aplicarla ahora en el caso de que f en x sea x a la p. Que f de x sea x a la p. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener en ese caso? Fíjense. Si en lugar de f pongo x a la p, tengo todo el operador diferencial actuando sobre esto, ¿qué es lo que me queda? Exponencial de lambda x, y me va a quedar m en lambda por x a la p, más m' en lambda, dividido por 1 factorial por la derivada de x a la p, que es p por x a la p menos 1. ¿Está bien? Y así sucesivamente hasta x, hasta la derivada de orden p de este. ¿Está claro? Pero la derivada de orden p de mp en lambda viene dividida por p factorial, pero cuando derive p veces x a la p me queda p factorial y p factorial se cancela con p factorial. Entonces queda esto hasta aquí. Y ya no se sigue más, porque el siguiente sería derivada p más 1 de m en lambda sobre p más 1 factorial por la derivada p más 1 de x a la p, pero la derivada de p más 1 de x a la p es 0. Ya de ahí en adelante no hay más ningún término. ¿Está bien? Esa es la fórmula que queda. En particular, si p es igual a 0, o sea, si es la derivada de orden lambda de a la lambda x nada más, lo que me queda es que es a la lambda x por m lambda. Porque ya en el segundo término que aparece la primera derivada de x a la, de la constante, ya vale 0. Todos los términos valen 0. ¿Está bien? Eso es lo que queda. Pero entonces fíjense, de aquí, ¿qué se concluye? ¿Qué se concluye? Supongamos que lambda es una raíz cualquiera del polinomio m en lambda. M es el polinomio característico de multiplicidad p, de multiplicidad p. ¿Bien? Entonces, si es una raíz de multiplicidad p, eso quiere decir, ¿qué cosa? Que e a la lambda por x a la k con k entre 0, bueno, vamos a suponer que es una raíz de multiplicidad m. Supongamos que aquí está, aquí abajo, vamos a verlo aquí. Bien. Vamos a suponer que lambda k es una raíz del polinomio característico de multiplicidad mk. ¿Está bien? Y vamos a ver que entonces e a la lambda k, x por e a la lambda k y x mk menos 1 e a la lambda k son soluciones de la ecuación homogénea. Pero es que si lambda k es una raíz de multiplicidad mk, quiere decir que m en lambda k y todas las derivadas de m en lambda k hasta el orden mk menos 1 son 0. ¿Está claro? ¿Y eso qué quiere decir? Que si volvemos a esta expresión de aquí, entonces cuando p esté entre 0 y mk menos 1, esto de aquí, el mp va a llegar a lo sumo a mk menos 1, y por lo tanto los valores de m en lambda k, m' en lambda k y todas las derivadas hasta el orden mk menos 1 van a ser 0. O sea que todo este término aquí va a ser 0, y eso quiere decir que el operador diferencial evaluado en e a la lambda x por x a la p es para p desde 0 hasta mk menos 1 es 0, o sea, todas esas funciones exponencial de lambda x por x a la p con p entre 0 y mk menos 1 son soluciones de la ecuación homogénea.
Y se demuestra que esas soluciones son todas linealmente independientes. ¿Está claro? Y se demuestra además, ¿qué cosa? Que si yo tengo ahora k raíces, tengo lambda 1 a lambda k raíces reales. Esta de multiplicidad m sub 1 puede ser 1. Hasta esta de multiplicidad m sub k. Y tengo después raíces complejas, mu j, que van, vamos a ponerla así también, mu1 y su conjugada, obviamente, mu2 y su conjugada, así hasta mu r y su conjugada. ¿Está bien? Y cada una de ellas es de multiplicidad, estas vamos a ponerlas de multiplicidad n sub j, o sea, n1 hasta nk, y aquí van a ser cada una de ellas, las dos tienen la misma multiplicidad, van a ser multiplicidad m1, m2, hasta mr. Obviamente, la suma de las multiplicidades de todas estas raíces, de j igual 1 hasta k de n sub j, más el duplo de estas multiplicidades, o sea, porque esta multiplicidad se repite para la mu y su conjugada. El duplo de las multiplicidades aquí sería desde i igual 1 hasta r de m sub i es igual a la dimensión, al orden de la ecuación, o sea, al grado del polinomio característico. ¿Está bien? Y en cada caso, a cada una de estas raíces reales y de estas raíces complejas, o sea, cada raíz real le corresponde una cantidad de soluciones de la ecuación homogénea igual al orden de su multiplicidad. Y a cada raíz compleja y su conjugada le corresponden precisamente 2mi soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea. Entonces quiere decir que cuando yo reúno todas estas soluciones, tengo todas las soluciones que me dice el teorema, pues tengo n soluciones en total. ¿Está bien? Fíjense que aquí cuando el lambda sea complejo, al multiplicar por x a la p va a quedar una solución compleja, pero tengo esa solución y su conjugada y tomo su parte real y su parte imaginaria y me dan entonces las soluciones que aparecen acá, estas. Bien. Y se puede demostrar, no es ningún problema, no solo que ellas entre sí son linealmente independientes, o sea, estas n sub 1 son linealmente independientes, estas n sub k soluciones, las n sub k que corresponden a lambda k, son linealmente independientes entre sí, pero todas ellas al combinarlas son linealmente independientes. Eso es una demostración algebraica trivial, no voy a perder tiempo. Entonces, esa es la idea. De esta manera tengo n soluciones y se sabe que n soluciones linealmente independientes forman un sistema fundamental de soluciones y por lo tanto tenemos la forma de expresar todo un sistema fundamental de soluciones en el caso de una ecuación homogénea con coeficientes constantes. ¿Bien? Y si ya tenemos la forma de expresar ese sistema fundamental de soluciones, que no es simple, fíjense, son exponenciales multiplicados por monomios hasta un cierto grado. Cuando yo tomo una combinación lineal de esta, lo que tengo es un polinomio de grado nk-1 multiplicado por exponencial de lambda kt. ¿Claro? Es lo que tengo. Igual aquí voy a tener polinomios multiplicados por senos y por cosenos y por exponenciales de alfa jt. Entonces no es simple. Y si yo quiero utilizar ahora ese sistema fundamental de soluciones para construir una solución particular de la ecuación no homogénea,
con todas ellas tendría que conformar la matriz bronskiana, calcular todas sus derivadas, calcular la matriz bronquiana, calcular la inversa de la matriz bronquiana, obtener la matriz, ¿cómo se llama? Con coeficientes, como aquí le llamé, con coeficientes, esta C11, C21, CN1, que esas es la transpuesta de la matriz de cofactores, y tendría que calcular todo eso para tener al final quiénes serían los coeficientes C sub k de chi que corresponden a la expresión de la función k. ¿Verdad? O sea, no es simple. No es simple, pero hay un procedimiento que se puede algoritmizar, que se puede programar, que está programado, no hay ningún problema. La única cosa es que para poder uno obtener ese, ¿cómo se llama? Estas funciones, en ese caso necesitamos encontrar las raíces del polinomio característico con sus multiplicidades, pues eso implica para polinomios o para ecuaciones de grado muy alto, implica un trabajo numérico previo, algebraico, que pues no se puede obviar. Pues entonces, esto es lo fundamental de esta parte. No voy a meterme en el detalle de ver otra de las cosas que había explicado ya anteriormente, que es el caso particular de la ecuación no homogénea cuando f tiene la forma de un polinomio multiplicado por la exponencial de la raíz. Ahí también se usa una fórmula similar a la fórmula, bueno, se usa de hecho la fórmula que tuvimos arriba, para ver que si lambda es raíz del polinomio característico y esa raíz es de una cierta multiplicidad m, entonces ¿cómo se propone la solución? O sea, se sabe que entonces una solución particular tiene una forma específica. O sea, cuando tengo la ecuación yn más a1, yn menos 1, más a ny, igual a un polinomio en t por exponencial de lambda t. ¿Está bien? Donde, vamos a poner así, exponencial de alfa t. Bien. Y alfa puede ser un número real o complejo. Los a sub i si son reales todos. Entonces, de hecho, cuando en particular, cuando lo que tengo acá es un polinomio multiplicado por seno de alfa t o por coseno de alfa t, pues esto es, se puede escribir como la parte imaginaria de p en t por e a la alfa t, y esto se puede escribir como la parte real de p en t por e a la alfa t. ¿Está bien? Y se puede buscar entonces, se puede reducir el problema a estudiar la solución de una ecuación donde la solución que se busca es una solución compleja, porque tendría aquí, ¿cómo se llama? I alfa t y alfa t. ¿Está bien? Entonces tendría que buscar una solución compleja, y una vez que se obtenga la solución compleja, por ejemplo, si lo que teníamos inicialmente era p en t por seno de alfa t, la solución que va a corresponder, la compleja va a corresponder a p en t por e a la i alfa t. Y la solución del problema con p en t igual a seno de alfa t va a ser la parte imaginaria de esa solución. ¿Verdad? Que es un ejercicio que ya hice en una clase anterior. Entonces, bueno, el resultado que se tiene es el siguiente. Si yo tengo en general, p en t por e, voy a ponerlo así, por e a la alfa t, y alfa puede ser un número complejo en general, no tiene por qué ser real. ¿Bien? Si alfa es raíz del polinomio característico de multiplicidad
multiplicidad m, entonces la ecuación no homogénea tiene una solución particular. O sea, ya sabemos un método para encontrar una solución particular. Encontramos la función de impulso, pero para eso tenemos que encontrar todas las raíces del polinomio característico, todas las funciones asociadas en un sistema fundamental de soluciones, asociadas a las raíces, etcétera. Es un poco complicado. Después tenemos que resolver un sistema de ecuaciones algebraicas con la matriz bronquiana, etcétera. Entonces, en lugar de hacer eso, cuando se tiene este tipo de funciones f en t en la parte derecha de la ecuación, pues se sabe que la ecuación no homogénea tiene una solución particular de la forma de barrita en t igual a q en t por t a la m por e a la alfa t, donde q, el grado de q, es igual al grado de p. Lo que pasa es que q tiene coeficientes que hay que determinar. Y lo que se demuestra es que cuando uno sustituye una expresión de este tipo en la ecuación e iguala coeficientes, o sea, en primer lugar, aquí de este lado va a salir exponencial de alfa t factor común, que se cancela con el exponencial de alfa t del otro lado, y todo lo que queda aquí va a ser un polinomio que tiene coeficientes que son combinaciones lineales con los a sub i de los coeficientes desconocidos del polinomio q. Y entonces eso da un sistema de ecuaciones, porque si igualan esos coeficientes a los coeficientes de p del mismo grado, se obtiene un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones tiene solución única, eso es lo que se demuestra, y de esa manera se obtiene una solución particular. Y cuando tengo una solución particular, pues ya, entonces, construyendo un sistema fundamental de soluciones, pues puedo encontrar cualquier otra solución que satisfaga las condiciones iniciales que yo quiera. Lo que pasa es que esa solución particular no va a ser necesariamente la misma solución particular de arriba, porque la solución particular que obtuvimos arriba es la que satisface las condiciones iniciales nulas, y esta no tiene por qué ser ella. Esta puede satisfacer otras condiciones iniciales, pero es una solución particular. ¿Bien? Entonces, bueno, esto es todo lo fundamental de las ecuaciones de orden n, y con esto termino esta primera parte de la segunda parte del curso, y en la próxima clase voy a ver cómo todas estas ideas se generalizan para sistemas de ecuaciones lineales, en general con coeficientes continuos, cualesquiera, y después en particular con coeficientes constantes, donde vamos a ver el importante papel que tiene el álgebra lineal y el cálculo operacional con matrices en el estudio de los sistemas de ecuaciones diferenciales. Gracias.